Seguimos aquí, nada está dicho a través de RPP Televisión y ahora vamos a conversar con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, a quien por supuesto le agradecemos por su gentileza. ¿Cómo está, doctor Zamora? Muy buenas noches. Gracias, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, a ver, comencemos con lo que ha declarado hace minutos nada más la ministra de Salud, Pilar Macetti, estableciendo una serie de medidas de prevención, bueno, reforzándolas, diría yo, con respecto al toque de queda, que será ahora en Lima y Callao 11 de la noche, en algunas otras regiones desde las 10 de la noche, se prohíbe el ingreso a las playas y se reduce de 60 a 40% el aforo en los centros comerciales y conglomerados. ¿Le parece a usted que son medidas que van a tener un efecto importante en el tema del nivel de contagios en nuestro país? Bueno, en primer lugar, Carlos, yo creo que hay que felicitar el hecho de que la gestión del presidente y de la ministra hayan reaccionado ante la solicitud que se ha hecho de varios lugares para reforzar las medidas justamente de prevención y control. Y eso es bueno. En segundo lugar, porque habíamos estado viendo el incremento sucesivo de casos de hospitalización, de unidades de cuidados intensivos y de fallecimientos, especialmente en el norte del país. Eso es bueno. Que sea suficiente o no está por verse, y ahí tengo una pequeña, digamos, discrepancia, ¿no? ¿Ya? Por llamarlo de alguna manera. Porque los indicadores que la ministra ha señalado, aunque ella ha afirmado que es entre otros, es hospitalizaciones, unidad de cuidados intensivos y fallecimientos. Y son indicadores que nosotros, cuando hicimos la gestión, solíamos usar, pero todos considerábamos, y siempre lo dijimos, que eran indicadores tardíos. Cuando en realidad lo que nosotros buscamos en todos estos meses es aumentar la capacidad para hacer diagnóstico molecular. Con el diagnóstico molecular uno puede generar un indicador que es el porcentaje de positividad, ¿no?, para pruebas moleculares. Es un indicador muy preciso, muy temprano, que no lo ha señalado la ministra, y me llama la atención porque ahora ya tenemos una gran capacidad para hacer pruebas moleculares, comparado con lo que teníamos en el pasado. Hemos llegado a hacer prácticamente 9.000 pruebas moleculares día, en el mejor de los momentos. Y creo que esa es una herramienta que hay que usarla más intensivamente, porque ya medir fallecimientos, medir unidad de cuidados intensivos, medir hospitalizaciones, Carlos, como tú sabes, ya es 15 días después que se ha infectado uno, ¿no? Ok, y más temprano tuvimos al presidente de la República con medidas ante la aparición de esta nueva cepa del COVID-19, ¿no?, en Inglaterra, y la posibilidad de que pueda trasladarse el virus con personas que vienen obviamente a través de conexiones desde Inglaterra o también desde Europa. ¿En ese sentido también le ha parecido rápida la reacción del gobierno? Bueno, el mundo el día de ayer fue rápido en la reacción. En horas de la mañana ya el primer ministro inglés anunciaba el cierre de Londres y del sudeste de Inglaterra. Rápidamente reaccionó Holanda, le siguió Francia, Italia. Ya en la tarde estaban tomando decisiones en Argentina, Colombia, Chile y Perú para cerrar sus fronteras para personas que vienen desde esos lugares. Y creo que además ha sido lo suficientemente sagaz como para no solamente quedarse en Inglaterra, sino cerrar a países por un periodo de tiempo de toda Europa. Toda Europa, efectivamente. Sí, yo creo que es positivo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud es muy frágil, es muy pequeño. Entonces, un incremento muy rápido de casos, sean estos antiguos, del viejo COVID-19 o de la variante que estamos viendo, sería muy difícil de manejar para todavía nuestro precario sistema de salud, ¿no? Señor Zamora, el expresidente Martín Vizcarra está responsabilizando al Congreso por esta demora en la compra de vacunas, o sea, en cerrar los contratos con empresas farmacéuticas muy importantes y así tener muy pronto las vacunas. ¿Es realmente el Congreso el único responsable de esto? ¿Por qué cree usted que el gobierno, el señor Vizcarra, mejor dicho, cuyo gobierno usted formó parte, no asume también parte de la responsabilidad? O sea, ¿dejar todo al Congreso le parece que es correcto? Bueno, lo que yo creo que le está poniendo énfasis es al hecho de que la turbulencia política que vivimos en esas semanas postergó la posibilidad de firmar el contrato, que ya estaba listo para la firma.
Se pudo haber negociado antes, siempre las cosas se pueden haber hecho distintas o más aceleradamente. Sin embargo, acá juegan varios factores. Le pongo un ejemplo, el contrato con Oxford AstraZeneca. El contrato con Oxford AstraZeneca, hasta donde yo tengo entendido, iba bastante bien. Sí. Siguió las mismas fases que siguió Pfizer. El de confidencialidad, llegó a un acuerdo previo, y sí iba a firmar ese acuerdo previo, pero Oxford AstraZeneca no cumplió con su parte. Esa es una responsabilidad de la empresa, por ejemplo. En otros casos, las industrias que debían desarrollar las vacunas no han logrado todavía completar su ciclo de prueba. Sinopharm, Johnson Johnson y otras también son Ya, pero responsabilidad. lo que le quería insistir, doctor, es lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tuvo el gobierno? Porque otros países ya cerraron contratos y estamos en la cola, si me permite el término, justamente en cuanto a la lista de países que están esperando las inmunizaciones. Entonces, por eso le insisto, dejar todo a responsabilidad del Congreso, ¿le parece correcto a usted? ¿No es evadir responsabilidad, no es patear la pelota y dejársela al Congreso nada más? Bueno, esa es una interpretación, es una interpretación. Hay Es otra. una pregunta que Y leo. no, es una pregunta, pero que lleva implícita una interpretación. Carlos, mira, por ejemplo, Mm. para poder importar ese tipo de productos, se tiene por presupuesto de que existe. En el caso de la vacuna no existía. Por lo tanto, teníamos que comprar un producto que todavía no estaba en el mercado, que todavía no tenía precio, que todavía no tenía ninguna certificación y que por lo tanto no tenía ningún registro sanitario. Para poder hacer esa compra se necesita modificar la legislación. Por un lado, la compra, que es en el decreto de urgencia que se aprobó, que facilitó el poder comprar, pero el poder traerlo y meterlo al país significa sacar un registro sanitario. Para ese registro sanitario se pidió esa ley que acaba de ser publicada la semana pasada por el Ejecutivo y aprobada por el Eso es para Congreso. concretar la compra, pero me refiero a negociaciones y acuerdos previos. Hoy Pero los justamente acuerdos previos se dieron, Carlos. ¿Perdón? Los acuerdos previos se dieron. Mire, yo le pongo tres ejemplos. A inicios del 19 de junio, nosotros iniciamos tres avenidas. La primera, las relaciones país a país. La segunda, país multilaterales. Y la tercera, país empresas privadas. País a país, con China y con Rusia y con otros. País multilateral es el mecanismo COVAX y el mecanismo COVAX ya se completó, se pagó, se firmó. Perú es participante del mecanismo COVAX a sabiendas de que la vacuna va a llegar el segundo semestre del 2021. Y Ujú. el tercero, país empresas. Tan pronto como agosto ya se tenía firmado con Butantan, con Sinovac y con Pfizer los acuerdos de Doctor Zamora, ¿no hay confidencialidad y estos han avanzado. no hay ningún mea culpa de parte de ustedes, o sea, los que conformaron el gobierno en ese momento? Bueno, yo tengo responsabilidad directa Ajá, hasta el 15 de julio de este año. Y ya. desde el 19 de junio hasta el 15 de julio, que yo he sido responsable de este Y en- segmento de vacunas, nosotros hemos abierto esas rutas. En la segunda parte que le corresponde a la doctora Massetti, ella cerró el mecanismo COVAX, amplió la cantidad de farmacéuticas con las que se estaba tratando Ujú. y se han continuado las negociaciones país a país. Es cierto que al final, Carlos, al final cuando se tuvo que firmar el contrato, hubo dos cláusulas que fueron observadas y hubo un ruido político enorme que impidió que esto se diese. Si no, nosotros estaríamos, creo yo, con toda seguridad teniendo esas vacunas en diciembre. Ahora, Jaime Roche del Comando Vacuna está en desacuerdo con esta posición que ha expresado constantemente el expresidente Martín Vizcarra, trasladándole la culpa al Congreso y además lamentando que usted, cuando era ministro, no los atendió de la manera que ellos querían y que solamente hubo una conversación de 10 minutos y por vía Zoom. ¿Fue así, doctor Zamora? O sea, ¿no les brindó usted el tiempo necesario a ellos? Hay otros miembros del Comando Vacuna que han expresado lo mismo, se han quejado de ello. ¿No le pareció a usted importante, necesario reunirse, sentarse con ellos, conversar, examinar posibilidades, ver la forma de superar trabas para que pronto tengamos la vacuna aquí en el país?
Carlos, mira, tú eres periodista y has debido verificar si esa Eso lo ha declarado el opinión, doctor esa Reiche y por eso se lo aseveración es pregunto a correcta. usted. Cotejo ambas Es partes. incorrecta, es incorrecta. ¿Ya? Usted puede ver en el Google, 2 de julio, reunión del ministro con la comisión, con el comando vacuna. Y usted va a poder ver una foto en la cual aparece el ministro de Salud, Víctor Zamora, secundado de la doctora Nancy Serpa, viceministra de Salud, y el doctor Carlos Castillo Solórzano, asesor principal para el tema de vacunas, reuniéndose con los miembros del comando vacuna. Y ahí se señala quiénes están presentes. Y el señor Reuche no Sí. es mencionado en esa nota. Por lo tanto, y he verificado con la agenda del Ministerio de Salud, en esa reunión en particular, él no estuvo presente o su nombre no fue considerado. Yo estuve durante la mayor parte de esa reunión El señor y Raúl además Delgado. se cita, estaba el señor Delgado, estaba el señor Neuhaus, estaba el señor Prato y estaba el que ahora es viceministro de Salud, el doctor Suárez. No solamente eso, Carlos. Yo me he reunido El con señor Delgado, el disculpe que señor le interrumpa. Neuhaus. Disculpe, Yo me he doctor Zamora, reunido el con el señor señor Delgado dijo lo Neuhaus mismo. en varias oportunidades. ¿Ya? ¿Perdón? El señor Delgado también dijo lo mismo. Solamente 10 minutos y por Zoom. Lo dijo aquí el viernes en RPP. ¿Está mintiendo? Está en el portal de andina.p el recuento de esa reunión, las fotos y lo que ahí se acordó. Y me he reunido además con el señor Carlos Neuhaus, no solo por vacunas, sino el señor Carlos Neuhaus también era miembro de otro comité del Ministerio de Salud para asesorarnos en materia de ampliación hospitalaria. Así que, y además lo que cuenta son los resultados. Producto de esa reunión, ¿no? Tomamos nota y se generaron las relaciones con Butantan, Sinovac y Pfizer, que decantaron el 2 de agosto en la firma del primer acuerdo con Pfizer. Bien. Doctor Zamora, una última pregunta muy concreto y me quiero referir justamente a críticas que usted recibe de manera constante. Quisiera una opinión suya porque señalan, ¿cómo es posible o con qué autoridad habla usted cuando los resultados de la gestión suya y de los subsiguientes ministros no ha sido la mejor? No sé si me ha escuchado la pregunta o... Sí, claro, estoy escuchando. ¿Se siente usted que tiene la autoridad necesaria para seguir hablando y opinando sobre el tema cuando en su gestión no hubo buenos resultados y también en los subsiguientes? La situación en el Perú por la pandemia llegó a ser terrible y usted lo sabe perfectamente. Entonces, esa es la crítica que se le hace a usted. ¿Qué responde ante ello? Mira, yo soy respetuoso de todas las críticas que se hacen a mi gestión. Yo hablo por lo que he podido y he debido hacer con los recursos que nosotros contábamos. Carlos, tú eres consciente de cómo es nuestro sistema de salud, lo precario, la precariedad con la cual trabajamos y la situación con la cual nosotros hemos enfrentado a este virus. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de las pruebas moleculares. Al inicio de la epidemia, solamente teníamos un laboratorio que hacía 500 pruebas, Carlos. Y dejamos esa gestión con cerca de 25 laboratorios, haciendo cerca de 8.000 pruebas moleculares diarias. Bien. O sea, hemos hecho un esfuerzo. Con eso no quiero decir que la pandemia no nos ha golpeado, y nos ha golpeado durísimo. Hemos perdido compatriotas, lo cual es lamento, pero también tenemos que reflexionar profundamente, más allá de la gestión de una persona, qué vamos a hacer con nuestro sistema de salud de acá en adelante. Bien, doctor. Porque la epidemia nos va a seguir golpeando, independientemente de quién se esté sentado al frente de esta tremenda responsabilidad. Muchas gracias, doctor Víctor Zamora, ministro de Salud, por estar con nosotros esta noche en RPP Televisión. Muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien. 9:40 de la noche. ¿Vamos a la pausa o seguimos? Pausa y regresamos con Luis Galarreta para hablar acerca de Fuerza Popular y temas de carácter judicial también.